Fíjate en esta escena de por la mañana, que seguro que a quienes nos escuchan les resulta de lo más familiar. Suena el despertador, uno se levanta, exactamente por el mismo lado de la cama de siempre. Te pones las zapatillas del mismo modo mecánico. Exacto. Te sirves el café en esa taza favorita, la de toda la vida, y conduces al trabajo tomando exactamente la misma ruta de cada mañana. Llegas, ves a las mismas personas que, pues, pulsan los mismos botones emocionales de siempre y reaccionas igual. Cualquiera diría que eso es simplemente la vida cotidiana, sin más. Ya, pero si nos ceñimos a los textos y apuntes que estamos desgranando en nuestra inversión profunda de hoy, biológicamente hablando, o sea, eso no es vivir, es literalmente reproducir una cinta de casete que ya está grabada. Y yo la verdad estoy asombrada con todo este material. Es una descripción brutalmente precisa de lo que ocurre a nivel neurológico. Y la verdad estoy encantado de estar aquí para desgranar esto porque es el núcleo de lo que estamos abordando hoy. Basándonos en el trabajo de Joe Dispenza, específicamente en los conceptos de su libro sobre cómo dejar de ser tú mismo, tenemos sobre la mesa una exploración profunda de cómo estas rutinas tan aparentemente inofensivas nos mantienen anclados al pasado. Pero no de una forma poética, ¿verdad? Que va, no es metáfora. Es de una manera literal, biológica y física. Se trata de entender esa intersección tan fascinante entre la neurociencia y la física cuántica, para, descubrir cómo se puede romper ese hábito de ser uno mismo. Pues para desentrañar todo esto, el material original nos presenta a los verdaderos antagonistas de esta historia de transformación personal. Los textos los denominan los tres grandes. Son el entorno, el cuerpo y el tiempo. Las tres fuerzas que nos mantienen atrapados en ese bucle. Totalmente. Y lo que resulta verdaderamente paradójico al sumergirnos en la parte cuántica de estas lecturas es que el universo físico, lo material, aquello que podemos tocar, compone apenas el, atención a esto, 0,00001% de la realidad. Es una locura cuando lo piensas. Todo el resto, ese enorme 99, un montón de nueves por ciento, es pura energía. Es puro potencial invisible. ¡Wow! Y sin embargo, toda la experiencia humana promedio parece estar obsesionada y consumida por ese diminuto porcentaje material, ¿no? Todo el estrés, la identidad social, las preocupaciones del banco. Sí, todo se basa en lo puramente material. El objetivo central de la metodología propuesta en estas páginas es precisamente aprender a dominar al entorno, al cuerpo y al tiempo para dejar de reaccionar a la materia. Solo así se puede acceder a ese campo cuántico de posibilidades del que hablan los apuntes. Vale, pues empecemos por el principio del problema. El primer gran obstáculo que nos ancla, el entorno. Podríamos llamarlo la trampa de la familiaridad. A ver, si el cerebro es, en esencia, un registro del pasado, ¿qué pasa exactamente ahí dentro cuando nos exponemos a los mismos estímulos visuales y sociales día tras día? Pues para comprender el impacto del entorno hay que mirar la arquitectura del cerebro humano. Todas las experiencias que hemos tenido con personas, objetos, lugares, momentos, están físicamente codificadas en redes neuronales. Como un mapa, digamos. Exacto, un mapa físico. Y existe un principio fundamental en neurociencia que dicta que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Entonces, cuando uno interactúa con el mismo entorno todos los días, el mundo exterior está literalmente pulsando los interruptores de los mismos circuitos cerebrales de siempre. O sea que al ver la misma oficina, al subirse al mismo coche de siempre, al interactuar con el mismo jefe, ¿el cerebro no está procesando absolutamente nada nuevo? Nada. Cero. Simplemente está encendiendo las conexiones que ya existen y, de hecho, haciéndolas más fuertes. Claro, solidificándolas. Leyendo esta parte de las fuentes, es inevitable pensar en la clásica película de Atrapado en el Tiempo, ya sabes, el famoso Día de la Marmota con Bill Murray. Buenísimo ejemplo, sí. El protagonista se despierta y vive el mismo día una y otra vez. Pero la diferencia fundamental, y creo que lo aterrador de este concepto, es que nosotros somos exactamente igual que Bill Murray en esa película, pero sin darnos cuenta. Creemos que estamos avanzando linealmente en la vida. Exacto. Pero en realidad estamos construyendo una neurología que es un mero reflejo arquitectónico de nuestra habitación, de nuestra oficina y de nuestros problemas de siempre. Y el gran problema de vivir en ese día de la marmota neurológico es que, si se permite que el mundo exterior controle lo que se piensa y lo que se siente,
pues inevitablemente se está creando más de lo mismo. Y aquí es donde el modelo cuántico entra en juego de una manera muy concreta. A ver, explícanos eso. La premisa es que la energía fluye hacia donde va la atención. Si uno observa la realidad con una mente que es idéntica a su entorno, lo que ocurre a nivel cuántico es que se colapsan continuamente esas infinitas ondas de posibilidad en las mismas partículas, en los mismos eventos físicos de siempre. O sea, el entorno está, de facto, dictando la realidad interior. Exactamente. Nos convertimos en un simple efecto de nuestras circunstancias exteriores. Madre mía. Pero claro, si el entorno moldea la mente de esta manera y el cerebro dispara constantemente las mismas señales eléctricas, esa energía tiene que ir a alguna parte, ¿no? No se queda simplemente flotando en la cabeza. No, ni mucho menos. Y eso nos obliga a mirar hacia abajo, a esa cascada química que desciende por la médula espinal, introduciendo al segundo gran antagonista de hoy, que es el cuerpo. Aquí la biología se vuelve fascinante. Existe un ciclo biológico ininterrumpido dentro del ser humano, que es el ciclo de pensar y luego sentir y pensar. Pensar y sentir y pensar. Un bucle. Un bucle cerrado. Cuando se produce un pensamiento basado en la familiaridad del entorno, ese pensamiento envió una señal al cerebro para que produzca una serie de sustancias químicas. Esos químicos viajan por la sangre y hacen que uno se sienta exactamente de la misma manera en que estaba pensando. Y una vez que el cuerpo siente esa emoción, supongo que el cerebro lo detecta y dice, estamos sintiendo esto, debemos pensar más en ello. Esa es la trampa. Como el cuerpo se siente de cierta manera, el cerebro genera más pensamientos que coinciden con ese sentimiento, lo que produce aún más químicos. Con el tiempo, la repetición constante de este ciclo crea lo que los textos denominan un estado del ser memorizado. Ponnos un ejemplo cotidiano para que la gente lo visualice mejor. Vale. Imagínate recordar a un antiguo jefe tóxico o una traición pasada. Al pensar en ese evento, se genera resentimiento. Ese resentimiento inunda el cuerpo con ciertas hormonas, y el cuerpo literalmente se acostumbra a esa mezcla química. A ver, quiero detenerme aquí porque las fuentes mencionan un dato estadístico que resulta, francamente alarmante, y quiero llevar esta idea hasta sus últimas consecuencias. Adelante. Los textos afirman que al llegar a los 35 años, el 95% de quienes somos es un conjunto de programas subconscientes, comportamientos memorizados y reacciones emocionales automáticas. Así es. Si esto es literal, no estamos biológicamente condenados. O sea, ¿cómo va a poder una mente consciente, que representa un minúsculo 5%, vencer a un cuerpo entero que lleva décadas siendo un adicto químico a la frustración o al estrés? Parece una batalla perdida antes de empezar. Pues esa es la paradoja central del cambio humano. Y es precisamente la razón por la que transformar la propia vida resulta tan monumentalmente difícil. Biológicamente hablando, el cuerpo ha memorizado la emoción tan bien que el cuerpo mismo se ha convertido en la mente inconsciente. El cuerpo es la mente. ¡Wow! Sí, el tejido celular recuerda el dolor o la frustración mucho mejor que la mente consciente. Actúa como un sirviente objetivo que no distingue entre una amenaza real que está ocurriendo en el mundo exterior en este momento y una emoción generada únicamente por un recuerdo del pasado. Y claro, por eso fallan estrepitosamente los enfoques superficiales como el simple pensamiento positivo. Totalmente. No basta con repetir mantras positivos frente al espejo si el cuerpo está químicamente adicto a la negatividad del pasado. Si uno intenta pensar en un futuro brillante, pero el cuerpo anhela su dosis de cortisol o adrenalina a la que está acostumbrado, se produce un choque, una disonancia. Claro, tienes a esa mente consciente, ese pobre 5% intentando ir hacia adelante, y a un cuerpo inconsciente gigante tirando con fuerza hacia atrás. Reclamando los químicos del sufrimiento que le resultan familiares. Exacto. Cuando el cuerpo no recibe esa química, envía señales al cerebro para que recuerde los problemas, arrastrando la atención de vuelta a lo conocido. Es como intentar acelerar un coche deportivo teniendo el freno de mano puesto a fondo. El chasis entero tiembla, hace ruido, pero no avanzas un metro. Esa es la sensación, sí. Ahora, si entendemos que el cuerpo está atrapado químicamente en experiencias pasadas y exige revivirlas, se hace evidente por qué nos resulta tan increíblemente difícil siquiera imaginar un futuro distinto. Nuestra percepción cronológica está rota. Y así es como entra en escena el tercer componente de esta tríada del estancamiento, el tiempo. El concepto del tiempo es crucial en toda esta metodología.
A ver, los seres humanos hemos desarrollado la extraña capacidad de anticipar situaciones futuras basándonos casi exclusivamente en memorias pasadas. ¿Usamos el pasado para predecir el futuro? Exacto. Y como resultado biológico de este cruce de cables, la inmensa mayoría de las personas se pierde por completo el único momento donde realmente existe la posibilidad de cambiar las cosas. El presente. El eterno ahora. Eso es. Hay un ejemplo en las fuentes que aterriza esto de maravilla. Es la típica barbacoa familiar del fin de semana, digamos, de un festivo o en vacaciones. Uno sabe de antemano que va a asistir ese pariente o quizás un compañero de trabajo arrogante que siempre hace comentarios fuera de lugar. Todos conocemos a alguien así. Y en lugar de disfrutar de la tranquilidad del martes o el miércoles, uno empieza a sufrir por esa interacción días antes de que ocurra. Se visualiza la escena, se imaginan las respuestas perfectas que le vas a dar, se empieza a sentir el calor en el pecho. Y el cuerpo, al no distinguir entre el evento real y el evento imaginado, empieza a bombear exactamente la misma química de estrés. Biológicamente, uno ya está en la barbacoa peleando con esa persona. Básicamente estamos hipotecando nuestro estado de ánimo actual, nuestra paz del martes, para pagar los altísimos intereses de un futuro que ni siquiera ha ocurrido. Es una locura. Y un futuro que además hemos diseñado nosotros mismos basándonos en nuestras peores memorias de eventos pasados. Es un mecanismo muy destructivo, pero evolutivamente tiene su lógica. Es el famoso modo de supervivencia. Cuando se anticipa una amenaza, incluso si es una amenaza puramente psicológica o social, como ese comentario arrogante, se disparan las cascadas de hormonas del estrés. Te preparas para la batalla. Exacto. Y este punto es vital. El estrés nos obliga biológicamente a ser materialistas. Nos enfoca de manera obsesiva en los tres grandes. Bajo estrés, toda la atención se dirige al cuerpo, porque hay que protegerlo, al entorno, para identificar exactamente de dónde viene la amenaza material, y al tiempo, calculando desesperadamente cuánto falta para el peligro o cuánto durará el sufrimiento. Claro, todo se reduce a lo denso, a lo físico. Tienes una visión de túnel absoluta. Y neurológicamente, esto tiene un efecto medible y desastroso para la creatividad. Bajo la influencia de las hormonas del estrés, las ondas cerebrales se disparan a lo que se conoce como un estado de beta alta. Beta alta. Sí, es una señal eléctrica incoherente, errática, de emergencia continua. Cuando el cerebro opera en beta alta, uno está intentando controlar, forzar y predecir una realidad tridimensional utilizando herramientas extremadamente limitadas. Hay una desconexión total del campo cuántico de creación porque toda tu energía está secuestrada por la supuesta amenaza material. Madre mía. Hemos diagnosticado el callejón sin salida de manera exhaustiva en esta inmersión. El entorno, el cuerpo y el tiempo nos tienen encerrados en una caja tridimensional. O sea, reaccionamos como máquinas programadas a los químicos del pasado y a la ansiedad de un futuro predecible. Tristemente así es. Entonces, la gran pregunta que surge al repasar todo este material es, bueno, ¿cuál es la ruta de escape? ¿Cómo demonios se sale de esta caja biológica? Y según los textos de Dispensa, la respuesta pasa por un concepto que suena súper desafiante. Dicen que la clave está en convertirse en nadie. Este es el pivote conceptual de toda la obra. Retomemos lo que mencionamos al principio. El campo cuántico, que contiene todas las posibilidades, está compuesto en ese 99,9% por energía. Sí, puro potencial. Pero la regla fundamental de este campo es que no responde a lo que la gente quiere o desea. Responde, de manera implacable, a lo que la gente es. Uf, ese es un golpe directo al ego. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que eres. Requiere un cambio de paradigma total. Para poder influir en ese inmenso campo de energía, es requisito indispensable trascender el espacio y el tiempo. Hay que dejar de ser el alguien que está estresado por un entorno específico, atrapado en un cuerpo adicto a ciertas emociones y obsesionado con una línea de tiempo lineal. Entonces, ¿qué propone exactamente? Según la metodología, el individuo tiene que entrar en un estado de meditación profunda donde se convierte en nadie, sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Una disociación total del mundo material para convertirse en pura conciencia. Tratando de visualizar este proceso, se me ocurre algo. Es como si el universo funcionara desde una inmensa sala de servidores superaséptica y uno necesitara entrar ahí para reescribir el código fuente del software de su propia vida. Me gusta esa analogía. Pero hay una regla de seguridad estricta para entrar.
No se puede entrar a esa sala llevando la ropa del antiguo yo. No se pueden meter los problemas de la oficina, no se pueden llevar los dolores articulares, ni siquiera se permite llevar un reloj. Todo se queda fuera. Tienes que dejar toda la identidad personal, el nombre, las posesiones y la agenda en la puerta. Entras como pura conciencia al punto de olvidar físicamente en qué silla estás sentado durante la meditación. Esa imagen de la sala de servidores capta súper bien la esencia de verdad. Porque a nivel de mecánica cuántica, lo que se busca al entrar en ese estado es alterar algo llamado la huella electromagnética. La huella electromagnética. ¿Vale? El modelo propone una mecánica muy específica. Los pensamientos actúan como la carga eléctrica que enviamos al campo cuántico. O sea, el pensamiento es la señal que emitimos, que atrae los eventos de vuelta hacia nosotros. Esa distinción es súper clave. Pensamientos eléctricos que emiten la señal, sentimientos magnéticos que atraen la experiencia. Correcto. Juntos, pensamiento y sentimiento forman una huella electromagnética única que se emite constantemente. Si el estado interior es de supervivencia, la huella grita miedo, control, escasez y pasado. Y el campo cuántico simplemente te devuelve experiencias que coinciden con esa frecuencia. Te da más de lo mismo. Exactamente. Pero si se logra entrar en esa sala de servidores como pura conciencia y se cambia el estado interior combinando una intención clara, que sería el pensamiento eléctrico, Sí. con una emoción elevada como el amor, la alegría o la gratitud, que es la carga magnética. Y esto antes de que ocurra el evento físico, ¿no? Exacto, antes. Al hacer eso, se está cambiando la señal que se emite al universo. Y al hacer eso, pues se abandona el modelo newtoniano tradicional, porque el modelo newtoniano es pura causa y efecto. Esperamos a que ocurra un evento externo, como conseguir un trabajo o encontrar pareja, para finalmente sentirnos felices. Lo normal, vaya. Pero el modelo cuántico invierte la ecuación. Se trata de causar un efecto. Sentir la gratitud o la plenitud ahora mismo, en el presente, para que la realidad material se reorganice y coincida con esa nueva señal electromagnética. Es subvertir totalmente la forma en que nos han enseñado a operar. Exacto. Es generar la emoción antes de la experiencia. Pero claro, la teoría es súper elegante, pero la práctica es el verdadero desafío. Emitir esta nueva señal requiere una cantidad de energía enorme. Y me imagino que no la tenemos disponible. No, porque la mayoría de las personas la tienen bloqueada, secuestrada por las máscaras sociales que sostienen a diario. Esto nos introduce en el concepto de el vacío y la necesidad vital de alinear los tres cerebros. Ese concepto de el vacío es muy visual en los apuntes. Se define como la distancia monumental entre quienes aparentamos ser en el exterior para que el mundo nos acepte y quiénes somos realmente en nuestro fuero interno cuando se apagan las luces. Cuando nadie mira. Eso es. Y dicen que la gente consume cantidades titánicas de energía vital todos los días, simplemente manteniendo esa fachada, asegurándose de que nadie vea la culpa, la vergüenza, el miedo o esa profunda sensación de insuficiencia que reside debajo. Y mientras esa energía se gaste en mantener el disfraz, pues no estará disponible para la creación cuántica. Hay una metáfora estupenda en los textos que utiliza las manos. Ah, sí, la leí. Imaginemos sostener una mano muy por encima de la otra. La mano de arriba representa la fachada, la apariencia de éxito, la dureza constante, la sonrisa inquebrantable. La mano de abajo representa el interior, la soledad, el miedo al fracaso, la vulnerabilidad. Mantener esa mano de arriba levantada todo el día, durante años, agota a cualquiera. El esfuerzo de fingir constantemente. ¿Te consume? La pregunta práctica aquí es, ¿cómo se desmantela esa estructura? O sea, ¿qué ocurre cuando alguien finalmente se atreve a dejar caer esa mano superior, colapsando el vacío y liberando toda esa energía retenida? ¿Cómo se canaliza esa liberación hacia la creación de un nuevo yo, usando los tres cerebros de los que hablan los textos? Ese es el proceso de transformación práctico que lleva al individuo de pensar, a actuar y finalmente a ser, y requiere reclutar la anatomía cerebral en un orden muy específico. Vamos paso a paso entonces. Primero entra en juego la neocorteza, que es el cerebro pensante, específicamente el lóbulo frontal, que actúa como el director ejecutivo del cerebro. Esta área permite la toma de conciencia, permite observar el propio programa subconsciente sin ser consumido por él. O sea, es el momento donde uno se observa desde fuera y dice, estoy sintiendo una rabia inmensa o una envidia paralizante, pero uno comprende que no es esa rabia, simplemente la está experimentando. Exactamente.
Esa metacognición ocurre en el lóbulo frontal. Al declarar y admitir en voz alta o en meditación estas limitaciones, al dejar caer la fachada de la que hablábamos, se libera la energía emocional que estaba cristalizada en el cuerpo. Energía libre, por fin. Y una vez liberada, se utiliza la misma neocorteza para un proceso llamado ensayo mental. Al visualizar intensamente una nueva forma de reaccionar o una nueva vida, la neocorteza instala nuevo hardware neurológico, haciendo que el cerebro parezca como si la experiencia ya hubiera ocurrido. Ya te vas cableando para el futuro. Pero el pensamiento por sí solo no basta. Hay que involucrar al cuerpo. Y ahí es donde entra el segundo cerebro de la ecuación. El cerebro límbico, que es el centro emocional y químico. Cuando el ensayo mental en el lóbulo frontal es lo suficientemente vívido, la neocorteza envía señales al cerebro límbico para que comience a fabricar los péptidos y hormonas que corresponden a esa nueva realidad. O sea, la fábrica química se pone a trabajar. Sí, se empieza a sentir físicamente la gratitud, la alegría o el empoderamiento de esa nueva vida, condicionando al cuerpo al futuro en lugar del pasado. Vale, entonces tenemos el ensayo mental en la neocorteza y la fábrica química en el límbico, produciendo la emoción anticipada. ¿Cómo interviene entonces el tercer cerebro para sellar todo este proceso? El tercer actor es el cerebelo, que es el asiento del subconsciente. Si uno repite esta alineación de pensamientos claros en la neocorteza y emociones elevadas en el cerebro límbico de manera constante, día tras día, ese estado se almacena neurológicamente en el cerebelo. Se automatiza, digamos. Se convierte en un hábito, en un estado del ser automático. Igual que cuando uno aprende a conducir un coche manual y eventualmente lo hace sin pensar, pues uno puede memorizar un estado neuroquímico de profunda gratitud o confianza al punto en que se convierte en una segunda naturaleza. ¡Qué fuerte! El proceso completo ha culminado. Se ha pasado de pensar en el nuevo yo a actuar como el nuevo yo a ser el nuevo yo. Sutilezas del campo cuántico. Recapitulando esta intensa inmersión profunda, el mensaje central que destilan todos estos textos es contundente. El hábito de ser uno mismo no es un rasgo de personalidad estático ni una condena genética. Es, en su mayor parte, una adicción química a memorias del pasado que es perpetuada implacablemente por nuestra interacción ciega con el entorno, la adicción del cuerpo y nuestra fijación lineal con el tiempo. Y el gran antídoto para neutralizar a esos tres grandes no consiste en pelear a puñetazos contra las circunstancias externas. No sirve de nada pelear con lo material. No, la verdadera solución requiere retirar la atención de la materia, cerrar el doloroso vacío entre la fachada social y la realidad interna y entrar al campo cuántico como nadie, sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Entrar en la sala de servidores. Sí, solo desde ese vacío de pura conciencia se puede emitir una nueva huella electromagnética que fusione una intención clara con una emoción elevada, obligando a la realidad a reorganizarse. El verdadero poder de creación reside en sentir la gratitud y la plenitud mucho antes de que el evento se manifieste físicamente. Bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría proponer a quienes nos escuchan una última reflexión derivada de todo este material, algo para que cada mente lo procese a su propio ritmo. A ver, cuéntanos. Si asumimos la premisa de que nuestro cuerpo actual y el entorno que nos rodea son, literalmente, el producto físico y solidificado de nuestras propias emisiones electromagnéticas del pasado, ¿significa eso que, al pasear por el pasillo de nuestra casa o al sentarnos en nuestro escritorio en el trabajo, estamos caminando por un verdadero museo de nuestras antiguas decisiones y pensamientos cristalizados? Diaria actual no es más que un pensamiento del pasado que finalmente colapsó en la realidad. O sea, estamos rodeados de fantasmas del pasado. Y si llevamos esa deducción lógica a una escala global, imagínate las implicaciones. ¿Qué ocurriría si millones de personas decidieran de manera simultánea desconectarse de la supervivencia diaria? Sería increíble. Si multitudes enteras se convirtieran en nadie, sin identidad, sin cuerpo, sin espacio ni tiempo, aunque solo fuera por 20 minutos al día, para rediseñar su huella electromagnética basándose colectivamente en la compasión, el amor o la gratitud, ¿qué impacto tendría esa monumental señal electromagnética coordinada sobre la realidad física de nuestro mundo? Cambiaría todo el campo colectivo, estoy seguro. A menudo se busca el cambio social a través de la fricción y el conflicto en el mundo exterior. Pero bajo la lente de esta neurociencia cuántica,
Tal vez la verdadera revolución, la más profunda y duradera, sea la que comienza en el absoluto silencio, en ese espacio infinito e invisible que se despliega justo detrás de nuestros propios ojos cerrados. Una idea bastante potente para procesar junto con el café de la mañana. Hasta la próxima inmersión profunda.